Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 32, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 1, capítulo 2. La Escuela de Frankfurt, 896. Horkheimer, Ciencia y Sociedad Administrada. Los resultados pesimistas de la crítica al iluminismo. La teoría como única forma de praxis. El proceso frankfurtés a las filosofías de la razón manipuladora y del mundo tecnicizado, o sea, de todas aquellas formas de pensamiento que han dejado de lado la exigencia clásica de pensar el pensamiento, temiendo alejarse del imperativo de guiar la praxis. Alcanza también a la ciencia. Ya en el ensayo de 1930, los inicios de la filosofía burguesa de la historia, Horkheimer, hablando del espíritu del Renacimiento, había puntualizado cómo éste, acercando la ciencia a la técnica y concibiendo la naturaleza como campo de explotación del hombre, había acabado por ligar el destino de la ciencia al de la burguesía, y viceversa. Este modo de pensar reaparece también, con las debidas radicalizaciones, en la obra de 1947, en la cual el saber técnico-científico aparece como un componente integrante del proyecto iluminístico de conquista del mundo. En otras palabras, Horkheimer y Adorno, en la dialéctica del iluminismo, no se limitan marxianamente a denunciar el uso capitalístico de la ciencia, sino que tienden a ver en ella una entidad orgánica de la lógica occidental del dominio. Tanto es así que el libro se abre mediante una reprimenda a Bacon, el cual ha sabido captar exactamente el animus de la ciencia sucesiva, y con la triste constatación de que aquello que los hombres quieren aprender de la naturaleza es cómo utilizarla para los fines del dominio integral de la naturaleza y de los hombres. No se considera nada más. Es más, en opinión de Horkheimer y Adorno, la conexión entre ciencia y civilización iluminístico-burguesa resulta tan estrecha que incluso caracteriza los procedimientos de la ciencia, en particular de la matemática y de la lógica formal que la cultura moderna ha elevado a ritual del pensamiento. En efecto, puesto que la sociedad burguesa se basa en el intercambio y por lo tanto en la reducción de las cosas a su equivalente cuantitativo numérico, todo aquello que no se resuelve con los números y en definitiva en el uno se convierte para el iluminismo en apariencia, y el positivismo moderno lo confirma en la literatura. Unidad, esta es la palabra clave, de Parménides a Russell. Tanto es así que el ideal de la sociedad burguesa es el sistema, y la lógica formal es para ella el esquema de la calculabilidad del universo. Esta reducción sociologizante de la ciencia galileana a la mentalidad burguesa, acompañada por la denuncia de la inadecuación de los procedimientos analíticos generalizantes y mecanicísticos de la ciencia moderna, constituye uno de los lugares teóricos más característicos, pero también más problemáticos y discutidos de la escuela. En efecto, mientras, según algunos estudiosos, la ciencia para los frankfurteses se configuraría sustancialmente como un producto del capitalismo, rechazable en cuanto tal, ya que está predeterminada en sus métodos y en su estructura por la sociedad burguesa iluminista. Este es, por ejemplo, el pensamiento de L. Coletti y de G. Bedeschi. Según otros, las consideraciones de los frankfurteses no estarían dirigidas contra la ciencia, sino contra la hipostatización positivista del método científico. Y por ello, lo que se criticaría no sería la ciencia en cuanto tal, sino la ciencia en cuanto insertada en un cierto orden social. Tanto es así que en una sociedad ya no antagonística, la ciencia sería probablemente otra ciencia, distinta también en su estructura y en sus métodos. Una segunda controversia, relacionada con la primera, surge a propósito del destino humano de la ciencia en el ámbito del pensamiento frankfurtés. ¿Es pensable una ciencia que no esté al servicio de la lógica del dominio? O bien, ¿la ciencia, en virtud de la ecuación saber igual poder, es siempre inevitablemente la forma del conocimiento de la praxis apropiadora? De cualquier modo que se piense a tal propósito, la existencia misma de tales interrogantes
es suficiente para demostrar la objetiva ambigüedad y las verificables oscilaciones de los discursos frankfurteses, que ofrecen el pretexto, como sucede también en el caso de Marcuse, para puntos de vista contrastantes y a veces diametralmente opuestos. Ambigüedad y oscilaciones que algunos alumnos relevantes de la escuela, como por ejemplo Habermas, han denunciado abiertamente y a menudo. Difícilmente contestable, al menos por cuanto se refiere al pensamiento de Horkheimer, resulta en cambio el resultado tendencialmente pesimista del discurso trazado en la dialéctica del iluminismo y en Eclipse de la razón. Aunque convencido, más allá de toda actitud primitivística y de toda idealización protorromántica del pasado, de que el ideal de la historia es la reconciliación dialéctica hombre-naturaleza, es decir, la reconquista mediata de una mutua integración entre sujeto y objeto, bajo la insignia de la armonía y no del conflicto, Horkheimer se muestra bastante escéptico sobre la obtención de tal meta. En efecto, la alienación reviste ahora, en su opinión, el carácter de un hecho intrínsecamente radicado en y connatural a la esencia misma de la civilización a la que pertenecemos. Si quisiéramos hablar de una enfermedad de la razón, esta enfermedad debería ser entendida no como un mal que ha golpeado la razón en un momento dado, sino como algo inseparable de la naturaleza de la razón en la civilización, tal como la hemos conocido hasta ahora. La enfermedad de la razón reside en el hecho de que ha nacido de la necesidad humana de dominar la naturaleza. A la radicalidad del mal denunciado corresponde, pues, en Horkheimer, la creciente conciencia de las dificultades de la empresa revolucionaria y de lo inadecuado de las diversas terapias políticas concretas para frenar la tendencia suicida de la historia. La progresiva desconfianza de Horkheimer ante la praxis revolucionaria tiene como otra cara de la medalla la exaltación del deber crítico de la filosofía. Esta simultánea despolitización y filosoficación del discurso de Horkheimer, ya evidente en dialéctica del iluminismo, salta a la vista, sobre todo en Eclipse de la razón, en la cual, por decirlo con Rusconi, la regresión del análisis político al filosófico se ha consumado. En efecto, la filosofía, entendida como teoría comprensiva de las categorías y relaciones fundamentales de la sociedad, de la naturaleza y de la historia, aparece en primer lugar como el instrumento a través del cual el hombre, reflexionando sobre el decurso de la civilización, adquiere conciencia de la locura en la cual ha caído, cuando, dejándose conquistar por la razón subjetiva, ha querido erigirse en maitre et possessor de la naturaleza. La razón solo puede llegar a ser razonable reflexionando sobre el mal del mundo, tal como es producido y reproducido en el hombre. En esta autocrítica, la razón permanecerá al mismo tiempo fiel a sí misma, reafirmando y aplicando, sin ningún segundo fin, aquel principio de verdad que debemos solamente a la razón. La esclavitud de la naturaleza se traducirá en la esclavitud del hombre y viceversa. Mientras el hombre no sepa entender su misma razón y el proceso con el que ha creado y mantiene todavía en vida el antagonismo que amenaza con destruirlo. La razón puede solamente ser más que naturaleza, dándose cuenta de su naturalidad, que consiste en su tendencia al dominio, aquella tendencia que paradójicamente aliena de la naturaleza. En segundo lugar, la filosofía, para Horkheimer, tiende a desenmascarar todos los sistemas de pensamiento que se ponen al servicio de la lógica del dominio, incluidas aquellas visiones del mundo que, aunque autopresentándose como verdad y promesa de liberación, de hecho son cómplices y promotoras, más allá de la nobleza de sus ideales, de las prepotencias del mundo. Cristianismo, idealismo, materialismo, que contienen en sí también la verdad, tienen su parte de responsabilidad en las villanías que se han cometido en su nombre. Como adalides y portavoces de la potencia, y aunque sea la del bien, se han convertido a su vez en potencias históricas organizadas, y como tales han desempeñado un papel sangriento en la historia real de la humanidad. En ambos casos, la filosofía, en cuanto correctivo de la historia, capaz de colaborar en invertir el curso de los acontecimientos,
resulta investida de una gran función y responsabilidad. La filosofía será la memoria y la conciencia del hombre y contribuirá a impedir que el caminar de la humanidad se asemeje al ciego girar de un loco en la hora del recreo. Todo esto significa que la filosofía, para Horkheimer, vuelve a ser de algún modo, idealísticamente y pre-marxianamente, la antorcha de la historia, incluso si se trata de un pensamiento que, ante la enorme potencia de lo negativo desvelado, duda de la capacidad humana para alcanzar lo positivo. En este punto, la distancia entre el marxismo de Marx y el marxismo de la Escuela de Frankfurt, o sea, lo que Jay llama la larga marcha de alejamiento del marxismo clásico, resulta evidente. Esquematizando los elementos de mayor fricción. 1. Para Marx, las causas de la alienación residen en la propiedad privada de los medios de producción y en la correspondiente antítesis entre una clase que explota y una clase explotada. Para Horkheimer reside en cambio en algo más radical, esto es, en la lógica del dominio subyacente en la razón instrumental. 2. Para Marx, la alienación moderna se encarna en un sujeto histórico determinado, la clase burguesa, y la desalienación pasa a través de un sujeto histórico igualmente determinado, la clase proletaria. Para Horkheimer y Adorno, la alienación y la desalienación se encarnan en sujetos socialmente e históricamente indeterminados, tales como la lógica del dominio y el rechazo crítico de lo existente. 3. Para Marx, el progreso de la humanidad supone, como condición suya, el dominio de la naturaleza, y por lo tanto el crecimiento ilimitado de las fuerzas productivas, de las cuales forman parte integrante la ciencia y la técnica. Para Horkheimer, el progresivo dominio del hombre sobre la naturaleza, aumentado por la ciencia y por la técnica, está acompañado por un progresivo dominio sobre el hombre, que continúa también en la sociedad comunista. 4. Marx cree que la historia, más allá del dolor de lo negativo, la sociedad de clases, va generando necesariamente lo positivo, el socialismo. Horkheimer considera que la historia es una noche de barbarie que tiende a perpetuarse a sí misma, más allá de cualquier proyecto de liberación, sin que deba seguirle necesariamente el alba de una nueva civilización. Es más, tal día, a los ojos de Horkheimer, parece ya improbable, y la realidad futura tiende más bien a configurarse desde su punto de vista como un mundo administrado. 5. En la visión revolucionaria de Marx, lo que cuenta no es la filosofía, sino la praxis, representada por aquel sujeto anticapitalista por excelencia que es el proletariado. En la óptica de Horkheimer, la filosofía, en la época del Estado autoritario, de las revoluciones fallidas y del aburguesamiento del proletariado, aparece en cambio como la única y genuina semilla portadora de las posibilidades de liberación. A la confianza en que, combatiendo por la libertad, los hombres habrían logrado mejorar sus condiciones de vida y que, a través de la unidad de razón y actuación práctica, habrían alcanzado su libertad, se ha añadido así la convicción de que la razón no tiene de qué alegrarse, si bien se limita solamente a ejercitar la negación y que, por ello, la única forma de praxis sigue siendo la teoría.